Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al Señor, Dios me le bendiga. Vamos a comenzar este servicio leyendo en el Salmo 67. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en toda la gente tu salud. Alábete los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrese y gócese la gente, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábate los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los fines de la tierra. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Glorioso Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la alabanza a ti, porque solo tú eres digno de todo honor y loor. Aleluya, porque grande y misericordioso eres tú. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendícenos, pues, Señor, en esta tarde y sé, pues, con nosotros, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, mis hermanos, le daremos paso a la palabra del Señor. El Señor me les bendiga.
Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confiando en esta hora que como Él lo ha estado haciendo, dándonos la revelación de la hora, dándonos la palabra que cada uno necesita en esta hora. Debemos estar en sintonía con lo que Dios quiere que nosotros sepamos en este tiempo. Siempre en cada tiempo, y no necesariamente circunscrito a lo que son las edades de la iglesia, porque en líneas generales en una iglesia o en la edad de una iglesia, en cada edad, había un mensaje de Dios para cada uno de ellos. Pero en el tiempo en que estamos viviendo, siempre Dios tiene una palabra oportuna para cada uno de nosotros, para lo que nosotros en un momento dado pudiéramos estar viviendo, las circunstancias que nosotros pudiéramos estar atravesando, ya sea de índole personal, ya sea de índole familiar, ya sea a nivel de iglesia o a nivel de nación. Todos esos aspectos, Dios tiene una palabra para nosotros. Por eso es que nosotros no hemos creído en un Dios del pasado. Hemos creído en un Dios que en el día de hoy Él habla, que en el día de hoy Él se manifiesta y revela su voluntad, revela su palabra, revela lo que Él piensa. Él no es una estatua o un cuadro en donde pudiéramos ver a alguien fotografiado o dibujado y uno espera, bueno, uno ve fotos y uno dice que esas personas nos hablen, pero son fotos. Pero Dios no es así, Él está presente y Él habla. Él habla por medio de sus instrumentos en la predicación del ministerio quíntuple. Él habla a través de sus dones espirituales. Dios tiene sus maneras y hace conocer su voluntad en medio de su pueblo. Pero ahora, esos son los canales por los cuales Dios se comunica con el hombre. Pero ¿qué pasa? Esos canales deben estar limpios, no deben estar obstruidos. Esos canales deben estar abiertos solo a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, el cual va a tomar la palabra del Señor, va a tomar lo que Dios habló por medio de su siervo, el profeta, y lo va a vivificar, porque como aquella predicación del hermano Branham, el alimento espiritual es dado en un tiempo determinado, en su debido tiempo. El alimento espiritual que Dios nos da, hay un tiempo en que Él se nos da, Él lo vivifica y Él lo hace manifiesto. Como en este tiempo hemos visto al Espíritu Santo recordándonos, porque esa es la expresión, recordándonos lo que Él ya nos había revelado con relación a los dones espirituales y el ministerio quíntuple, para que el poder de Dios y la voluntad de Dios se manifiesten en medio de la iglesia para formar y para forjar un carácter cristiano. Dios está a punto de cumplir todas las escrituras que Él nos ha prometido para este tiempo final. Pero Él requiere de un pueblo que esté en una condición espiritual para que esas promesas puedan ser manifestadas en medio de nosotros. Imagínense que a una persona le es confiado manejar un vehículo, pero esa persona no sabe manejar un vehículo. Debe comenzar primero a practicar,
a manejar vehículos bajo la tutoría de un instructor en una academia que enseñan a conducir. Y cuando el instructor considera que la persona ya está preparada, entonces ya esa persona puede optar para un título, una licencia de conducir, y cuando le hagan las pruebas, le pueden confiar un vehículo. Todo depende del vehículo que quiera manejar. Manejar una moto no es lo mismo que manejar un camión o una gandola. Imagínense. Cada uno debe tener un entrenamiento, una preparación de acuerdo a lo que la persona aspire o desee hacer o manejar en este caso. Así es con los dones espirituales. Si recuerdan lo que el Espíritu Santo nos enseñó con relación a los fundamentos espirituales, el tercer fundamento es el poder. Y muchos a lo mejor pensaron que cuando nos referíamos al poder, nos referíamos a los dones espirituales. No, los dones espirituales se manifiestan en el segundo fundamento del carácter. Porque los dones hoy, en la novia, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, es una responsabilidad que el Señor confía a un pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo pueda rendir esos dones espirituales al Señor, para que el Señor pueda utilizarlos para la gloria de su nombre. No es el hombre utilizando los dones, es Dios el que se manifiesta y el que revela su voluntad en medio del pueblo. Cuando el hombre aprende a rendirse, aprende a humillarse en la presencia del Señor y a ser un instrumento fiel, ya sea en la predicación o ya sea con relación a cualquier don que el Señor haya repartido al individuo, entonces así sea lo que nosotros consideramos menor o mayor, pero para Dios tiene la misma importancia. ¿Qué sucede? Dios va a poder confiar en ese hombre y en esa mujer. Y allí es cuando se manifiesta el tercer fundamento, que es el poder. ¿Pero qué? La autoridad de Dios a ese hombre o a esa mujer. Lo que el profeta llamaba la adopción. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento en morar, a él oíd. Esa etapa del tercer fundamento, le estoy recordando para lo que se va a hablar en esta hora. Es importante que usted primero haya sido fiel en lo que se le confió. Recuerden, Dios va a probar nuestra fidelidad. Dios va a probar qué está en nuestros corazones. ¿Cuál es el deseo de nuestros corazones? Si nuestro deseo es obtener gloria humana u obtener la gloria de Dios. Que el Señor se agrade con lo que nosotros hacemos, o obtener beneficios egoístas personales, fama, dinero, con lo que Él nos ha dado. Este es el tiempo en que Dios está probando eso. Dios está manifestando intenciones. Y uno de los mayores discernidores de esas intenciones es la revelación del Espíritu Santo hoy. Cuando Dios habla, cuando Dios manifiesta su voluntad, allí es cuando descubrimos quién realmente quiere hacer la voluntad de Dios y quién no.
ahí no hay manera de evitar esa plomada. La revelación del Espíritu siempre, en todos los tiempos, va a ofender y a escandalizar, pero a aquellos que no desean hacer la voluntad de Dios. Pero para aquellos que anhelan y desean agradar a Dios, es maravilla, es una bendición. Ese pueblo da gloria a Dios, pero son dos pueblos distintos. Y cuando uno pregunta y dice, ¿cómo es posible que ese hombre, ese hermano, esa hermana, con años en la iglesia, invocando el nombre del Señor Jesús, ¿por qué ante esta revelación tan clara en la palabra, vindicada y Dios dando fe y testimonio, testificando Dios que esa revelación está correcta? Porque cuando Dios da una revelación, Dios testifica que es cierto. Recuerden, no son palabras nada más, es demostración del Espíritu y de poder. O sea, Dios se hace presente y Dios dice, yo testifico que esto es así. Yo doy testimonio que esta es mi voluntad. Aún con la manifestación de Dios, con el testimonio de Dios, aún Dios en nuestro medio testificando que es la verdad, muchos que dicen o reclaman ser parte de la novia o del cuerpo de Cristo, combaten, resisten y descreen lo que el Espíritu Santo revela. Esa es una realidad muy tremenda, pero al mismo tiempo muy triste. Como lo que uno ha leído en las Escrituras, como en nuestro medio, ante nuestros propios ojos, se manifiesta porque es un ciclo que se repite. Eso no va a dejar de cumplirse. Siempre Dios va a hacer que eso se cumpla, tanto para los que se paran por Dios como para los que resisten. Pero aún así uno dice, hermano, pero ¿por qué estos hermanos a los cuales uno admira y respeta y que uno los tiene conceptuados como hermanos que creían o creen lo mismo que uno cree, ¿por qué resisten la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede alguien darle la espalda a la revelación del Espíritu Santo? Es lo que esa persona haya aceptado antes que la palabra. Te dirá, pero hermano, esos hermanos testifican que creen la palabra. Sus hechos demuestran que no es así. Porque la obra de Dios es que creáis al que Él ha enviado. ¿Se dan cuenta? No es la obra que usted pudiera hacer para Dios. Es lo que usted cree que Dios está haciendo. ¿Será que lo repito? Entonces lo repetiré. Usted, hermano, quien me escucha, usted, yo no dudo que usted quiera hacer la voluntad de Dios y que usted trabaja y hace obras que son dignas de admiración y de respeto. Pero la Escritura, cuando le habla al hombre, porque en los días en que el Señor Jesús estaba en carne aquí en la tierra, los judíos, los cuales son un pueblo sumamente religioso, y fíjense, la Escritura dice
que los que le hicieron la pregunta fueron los que habían creído en él. ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Le preguntaron al maestro. ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Será que evangelizamos todo este barrio y hacemos cultos todos los días trayendo almas para Cristo? ¿O será que haremos un ayuno de 40 días clamando y orando? Todo eso suena muy bien, ojo, o pudiera sonar muy bien. O que yo asista a todos los cultos de mi iglesia. Eso también está bien. Pero la respuesta del Señor se circunscribió a algo muy concreto. El Señor le dijo que creáis en el que Él, Dios, ha enviado. ¿Qué significa eso? Dios envía a alguien con una palabra, con un mensaje. Esa escritura, nosotros siempre, lo cual también se aplicó en el hermano Branham y se aplicó a cada uno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. La obra de Dios en cada una de las edades era que le creyeran al que Dios había enviado. Él traía el mensaje para cada edad. La obra de Dios en la edad de Éfeso era que creyeran el testimonio de Dios que Dios daba del apóstol Pablo, lo que él predicó. Igual en los días de Ireneo, en los días de Martín, en los días de Colombo, en los días de Martín Lutero. La obra de Dios en su tiempo era que creyeran al que Dios enviaba. ¿Qué significa eso? Que creyeran el mensaje que ese mensajero traía. Ese mensajero no traía un mensaje propio, no. Él traía un mensaje de Dios. Y cuando Dios enviaba a ese mensajero, unos lo rechazaban y otros lo aceptaban. Pero muchos de los que lo rechazaban eran hombres y mujeres que reclamaban ser cristianos. Antes combatieron al que Dios había enviado. Y cuando combatían al que Dios había enviado, entonces combatían a Dios, quien lo había enviado. ¿Se dan cuenta? Igual fue en los días de Wesley. La obra de Dios en su tiempo era que creyeran el mensaje de Wesley. No, el mensaje de Dios que Dios envió a través de su siervo John Wesley. En los días de la calle Azusa, ellos trajeron un mensaje. Esa era la obra de Dios, que le creyeran, porque Dios estaba restaurando el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales en la iglesia. Era la obra de Dios. O sea, si tú me quieres agradar, si tú quieres hacer mi voluntad, oye lo que ese mensajero trae y obedécelo. Esa es la obra de Dios. No hacer nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. Y cuando vino el hermano Branham, él trajo bajo inspiración un mensaje, y esa es la obra de Dios. Que nosotros recibamos el mensaje y lo obedezcamos. Pero ¿qué pasa? Dios todavía sigue hablando, porque el Señor no está muerto. Él
En la medida en que la edad ha estado avanzando, Dios sigue hablando en los tiempos. Dios sigue mostrando y recordando lo que Él nos ha dado. Es el Espíritu Santo. Y Dios levanta a un hombre o a una serie de hombres para que prediquen sobre esa verdad. Pero ¿qué pasa? Como se cumplió en todas las edades, también se cumple en estos que toman una palabra de Dios, revelada por el Espíritu, para ser traída. Son mensajeros. ¿Qué va a pasar? Que habrán algunos que rechazan y habrán algunos que lo van a aceptar. Ahora, si usted, quien me escucha, quiere hacer la obra de Dios, entonces conviene que escuche la voz de Dios en este tiempo. ¿A dónde está apuntando el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde quiere el Espíritu Santo que usted mire, que usted haga? La respuesta está en la Biblia, la respuesta está en los mensajes. Pero Dios va a tomar sus instrumentos, ¿se dan cuenta?, para vivificar esa palabra. Ahora, sea espiritual. No resista la voz de Dios. Dios todavía sigue hablando. Discierna la voz de Dios en este tiempo. Eso hará que usted pueda o hacer la obra de Dios o resistir la obra de Dios. Que no lo halle Dios resistiendo la obra de Dios. Que Dios no lo haya a usted cerrado ante su voluntad. Porque cuando usted rechaza al que Dios envía, usted está rechazando a Dios. Y como predicó bajo inspiración el hermano Branham, él decía, nuestro destino eterno no está determinado sino por las cosas, no por las cosas que vemos o oímos, sino por la clase de discernimiento que tenemos de las cosas que vemos y oímos. Es el discernimiento espiritual suyo lo que determinará su destino eterno. Lo que usted discierna, que lo llevará a tomar una decisión y a asumir una actitud, es lo que va a determinar que usted reciba la bendición de Dios. Y conforme al tema que hemos estado hablando, bajo guianza del Espíritu, ¿por qué algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo? Mucho está relacionado eso. El discernimiento errado de muchos que al escuchar la voz de Dios en este tiempo, para que hagamos la obra de Dios, lo que se ha hecho es resistir la obra de Dios. ¿Cómo puede alguien obtener bendición de Dios rechazando al que Dios envía y por consiguiente rechazando el mensaje, la palabra revelada que Dios envía para su tiempo? ¿Cómo puede crecer espiritualmente un hombre o una mujer que le da la espalda al alimento que Dios ha vivificado en su tiempo? Recuerden, alimento espiritual en su debido tiempo. Este tiempo tiene un alimento, tiene una palabra específica. No falle en discernirlo, porque si usted falla, eso podría costarle hasta el rapto. Podría impedir que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque como hablamos,
Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y le dice al Señor, yo te recibo como mi Salvador personal, ese hombre allí mismo se une en matrimonio con Dios. Están unidos y a partir de allí comienza un proceso de limpieza y de unión. Y ese proceso de limpieza y de unión solamente se puede consumar cuando el hombre, como dijimos, es impregnado de la palabra. Empieza la palabra a tomar cuerpo en ese hombre en la obediencia a la palabra. Cuando el hombre empieza a obedecer y a obedecer y a obedecer, porque identifica la voz de Dios, el Espíritu Santo empieza a rodear a ese hombre y a esa mujer, y el hombre empieza a recibir y a recibir y a recibir y a obedecer la palabra. Ese es el orden de Dios. Usted no puede obviar el orden de Dios. Dios no tiene distintos métodos. Dios tiene un método, porque el objetivo siempre es el mismo. Dios quiere unirse a usted, quien me escucha en esta hora. Dios quiere unirse a usted, Dios quiere unirse a mí. Dios quiere ser uno con nosotros. Dios quiere que seamos restaurados en vida, restaurados en carácter y restaurados en poder, como al principio, hermano. Y para fundamentar este tema, para lo que se va a comenzar en esta hora, vamos a leer en el Gálatas, el capítulo 6, los versículos del 4 al 8. Una jovencita me dijo que por qué yo introducía tanto. Dios te bendiga. Estás pendiente, sigue pendiente. A veces es necesario introducir para que el que escucha pueda tener un entendimiento del tema que se va a hablar. La idea es que se haga una introducción para que cuando usted escuche el desarrollo, sepa cuál es el orden del desarrollo. Por eso, Dios te bendiga, hija, por estar pendiente. Pero todo forma parte de un propósito para una enseñanza y para una comprensión del tema. Gálatas 6, el capítulo 6, versículos del 4 al 8. Vamos a leer esa preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su carga. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por lo maravilloso que eres tú, Señor, por lo fiel, Señor, por tener cuidado de nosotros. Tú sigues siendo, como enseñó el Espíritu Santo a través del profeta, tú sigues siendo Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Gracias te damos en esta hora, porque esta palabra se abre delante de nosotros y es vivificada, y es revelada, es enseñada. Somos instruidos, somos corregidos, somos edificados,
somos fundamentados en ella. Porque por esta palabra revelada recibimos la revelación del Espíritu Santo. Recibimos la enseñanza tuya, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, este hermoso alimento, ese nutritivo alimento que tú nos das, Señor. Ayúdanos a discernir esta comida para la hora, lo que nuestros cuerpos necesitan en un momento dado. Si nuestro cuerpo necesita ciertas vitaminas, humanamente nosotros las consumimos. Así haces tú con nosotros. Tú nos das esas vitaminas, esas medicinas, esas palabras que nuestra alma necesita, porque a veces, Señor, cometemos errores, fallamos en nuestro discernimiento y, Señor, eso hace que en parte nuestras actitudes atrasen tu obra. Pero, Señor, tú no estás silente, tú te mueves, tú te manifiestas, tú, Señor, revelas tu palabra. Tú haces que tu pueblo vea, aquellos quienes tú has llamado, van a ver esta revelación y nos vamos a alinear a la palabra y tú vas a hacer una obra perfecta en tu pueblo. Porque como dijo el apóstol Pablo bajo inspiración, conoce el Señor a los que son suyos. Tú sabes quién es tu pueblo y a ellos va esta palabra. Gracias te damos en esta hora. Señor, bendice a tu pueblo, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida del error, de toda atadura espiritual. Que en esta hora tu espíritu se manifieste aquí, trayéndonos la palabra y que se pueda manifestar en aquellos lugares en donde tu pueblo está escuchando esta palabra, este mensaje. Señor, que nos sentemos alrededor de tu palabra y tu espíritu nos va sirviendo el alimento en su debido tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerden el título del tema. ¿Por qué algunos no reciben el Espíritu Santo? Fíjense lo que el Espíritu ya ha declarado y ya ha mostrado en esta hora. En muchos casos tiene que ver nuestro discernimiento de las cosas. Fallamos en el discernimiento del mover de Dios. El orden de Dios es muy específico, es muy claro, y Dios hace que eso pueda ser entendido por todos. La obra de Dios es que creamos al que Dios envía con su mensaje para la hora, con el alimento espiritual, no para formar un liderazgo humano, no para levantar una iglesia humana aquí en la tierra, no. Es para la edificación del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Si usted en esta hora, no importa el lugar en donde usted se congregue o en el país donde viva, si usted toma esta palabra y recibe lo que Dios envía, entonces Dios va a testificar que esto es lo correcto, porque Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Recuerden, Dios no va a permitir que su palabra quede vacía, no. Dios va a hacer que cada expresión, cada predicación de aquel al que Dios envía y que Dios ha llamado, esa palabra va a tener el testimonio y la aprobación del Espíritu Santo, Dios manifestando que esa palabra es cierta. Pero ¿por qué eso no sucede en el ámbito
del cristianismo. ¿Por qué algunos en las iglesias no reciben el Espíritu Santo? ¿Por qué en algunas iglesias no se manifiesta el poder de Dios y los dones espirituales y se manifiestan los ministerios conforme a la palabra? Porque no ha habido un compromiso con Dios para alinearse a la verdad. Usted dice, hermano, hay que tener un compromiso con Dios. Por supuesto, Dios va a reclamar el compromiso que usted hizo en el altar cuando usted se arrepintió de sus pecados y dijo que iba a servir a Cristo. Cuando usted dijo que lo iba a obedecer en ese voto matrimonial, Dios va a reclamar eso. Dios va a tomar su palabra y es tanto así que ya usted establece un lazo, una unión con Dios. Dios tiene el derecho a reclamarle a usted. ¿Sabía usted eso? Como un esposo le puede reclamar a su esposa. Él tiene el derecho a demandar que toda la palabra sea predicada en una iglesia. Él lo demanda. Él tiene el derecho como esposo de pedirle a su iglesia un hijo, al Espíritu Santo, moviéndose, porque una cosa lleva a lo otro. Cuando usted acepta al Señor y usted le dice sí al Señor y usted empieza a dejar que el Espíritu le impregne, entonces nace el Hijo y el Hijo, como dijimos la semana pasada, el Hijo se manifiesta. La manifestación del Hijo en el individuo, en la iglesia, el Espíritu Santo comienza a hablar, el Espíritu Santo comienza a sanar, el Espíritu Santo comienza a discernir. Todo es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Él quiere tener a su muchacho en su casa. ¿Se dan cuenta el tipo de una iglesia? Esto es para los que no les gusta congregarse en una iglesia. ¿Se dan cuenta que el tipo es perfecto? Como un tipo, el templo de Dios, Dios quiere que su muchacho se manifieste. Dios quiere a su hijo manifestado en medio de la congregación. Pero qué triste es cuando el hijo no se manifiesta, no porque la esposa no quiera, no pueda, sino porque la esposa no quiera. Eso sí es triste. Que antes el hombre, como leímos ahorita, siembra para su carne, se preocupa más por su bienestar natural, se preocupa más por tener dinero, se preocupa más por estudiar una carrera aquí en la tierra, le da más prioridad a las cosas de la tierra, de la carne, que a las cosas del Señor. Y todo aquel que siembra para carne, lo que va a cosechar es eso, el fruto de la carne, cosas terrenales. Si una persona que dice ser cristiana, pero que su corazón está más en las cosas terrenales, el fruto que él va a recoger no va a ser espiritual, sino natural. Puede ser que termine teniendo mucho dinero, nada en contra. Y puede ser que termine con una gran carrera, nada en contra. Pero cuando viene el Señor a reclamar a su hijo, cuando viene el Señor a cargar a su hijo de su esposa dice, yo no tuve tiempo para tener hijos porque una barriga me quita tiempo y eso hace que yo no estudie y eso hace que yo no avance en mi carrera profesional. Yo he escuchado mucho eso de muchas mujeres. Es un espíritu, es una influencia. Le da más prioridad a las cosas naturales que a su compromiso como esposa.
ese espíritu se ha apoderado en parte de la iglesia que reclama ser la iglesia de Cristo, su esposa. Se está más preocupado por obras. Escuchen muy bien esto. Están más preocupados por hacer obras que la obra de Dios. Hermano, ¿será que lo repito? Lo repetiré. Muchos están más preocupados por hacer obras para Dios que hacer la obra de Dios. Hay una diferencia. Hay muchos que le sirven a Dios fuera de su voluntad, que no experimentan la voluntad de Dios, que no quieren hacer la obra de Dios. Hermano, ¿cómo puede usted hacer la voluntad de Dios cuando usted omite a obedecer la obra, lo que ese mensajero le trae a usted? Usted no puede obrar distinto a su esposo. Recuerden, todo gira en torno a esa unión de esposo y esposa. Están llamados a pensar lo mismo, a obrar lo mismo, a obrar en unidad. Ya no serán dos, sino una carne. ¿Se dan cuenta? Usted no puede hacer la obra de Dios si no acepta lo que Él trae para este tiempo. Debe discernir la voz de Dios. Debe discernir hacia dónde está apuntando el Espíritu Santo. Hermano, en este tiempo muchos no le quieren dar el hijo al Señor. Prefieren adoptar animales, hermano, prefieren adoptar animales, prefieren hacer diferentes actividades que ocupe el lugar de lo que sería tener un hijo. ¿Cuántos entretenimientos no han entrado en la iglesia hoy en día, así llamada cristiana, en donde los que llegan a las iglesias encuentran distintos tipos de entretenimiento? Son personas que humanamente no se aburren. Hablando humanamente, siempre hay una actividad que hacer. Siempre hay algo. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos que hacen obras para Dios, en aquel día le dirán al Señor: Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, y no hicimos milagros en tu nombre, y no echamos fuera demonios en tu nombre. Te dirá: pero hermano, ¿qué tenía de malo a eso que ellos decían? Nada. Pero ¿cuál fue la divina respuesta del esposo? Apartaos de mí, nunca os conocí. O sea, nunca tuve relaciones con ustedes. Ustedes no quisieron tener a mi hijo. Ustedes prefirieron hacer o sembrar para su carne. Querían hacer mi obra sin mí. Querían hacer una obra para el reino, pero sin mi guianza. Obviaron la guianza de mi palabra. Yo era su esposo y ustedes no se dejaron impregnar por mí. Yo vine a ustedes para hacer esa obra y ustedes me rechazaron. Me dieron la espalda. Por eso, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Iniquidad, que sabían que era la voluntad de Dios, pero era más fuerte el compromiso con la carne, el compromiso con la iglesia, en donde asisten
el compromiso con la organización en donde están, el compromiso con las diferentes carreras y los diferentes negocios humanos que el hombre se ató y que quiso hacer, que era para ellos más importante que hacer la obra de Dios, hermano. Por eso, Dios demanda que examinemos nuestros pasos, hermano. Dios demanda de nosotros que discernamos si estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el Espíritu. Porque si sembramos para Dios, o sea, si hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a tener al Hijo. Segará vida eterna, y vida eterna es recibir el Espíritu Santo. Porque ¿cómo va a tener usted eternidad si el eterno no está en usted? ¿Se dan cuenta? Cuando usted recibe la palabra y la obedece, entonces es impregnado por Dios y tiene a el Hijo. O sea, da el fruto de eso que usted sembró. Porque las cosas naturales se tipifican. Si usted siembra caraotas, usted cosechará caraotas. Si usted siembra maíz, cosechará maíz. Porque cada una de los géneros dará conforme a su género. Cada fruto, cada animal dará conforme a su género. Si usted obedece la palabra, si usted recibe al que Dios envía con el mensaje de Dios, entonces usted recibe la impregnación de Dios. Usted está sembrando, como aquella parábola en Mateo el capítulo 13. Hermano, que esas personas, Dios vino con la palabra y las personas no asumieron compromisos con Dios. Antes, esa impregnación de Dios cayó en diferentes lugares. Escuchen bien. Mateo 13 del 18 al 23. Oí pues vosotros la parábola del que siembra, de el esposo que viene a traer la impregnación a su esposa, a sembrar la palabra que esa esposa va a obedecer. Ajá. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué significa eso? Cuando usted escucha la palabra, pero no tiene comunión, hermano. Que el Señor me ayude a explicarlo. Esto es una relación matrimonial. El Espíritu ha dicho que la comunión es la oración y la revelación. La oración es el hombre hablándole a Dios y la revelación es Dios hablándole al hombre. Pero ¿qué pasa si esa comunicación se corta? Viene el esposo y le habla, pero ella no entiende, hermano. Ella no tiene comunión con su esposo. Ella no ha buscado la comunión con su esposo, la unidad con su esposo. Ya viene este hombre a fastidiarme con lo del hijo. Quiere que yo esté sujeta y que esté sujeta, metida en esas cuatro paredes de esa casa. Viene el Señor y se revela. Hija mía, obedece mi palabra. Ríndete a mí. Obedece y recibirás el bautismo del Espíritu Santo. Pero esa persona no lo entiende. Cree que es un yugo. Me quieren tener sometido. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera.
¿Cómo es eso que uno tiene que estar consagrado todo el tiempo, metido en una iglesia? Uno tiene que ser pícaro, uno no debe dejarse arrastrar por las cosas de la iglesia, porque uno está en un mundo lleno de maldad, muchos dicen así. ¿Qué pasa? Viene el malo. ¿Cuál malo? La serpiente. Viene la serpiente a susurrarle. Ese esposo tuyo es un machista. En esa iglesia no te dejan crecer. En esa iglesia no te dejan ponerte pantalones si es una dama. No te dejan cortarte el cabello, no te dejan pintarte. Y tú, hombre, no te dejan beber, no te dejan, te quieren tener sometido. Viene el malo. Si usted no tiene comunión con su esposo, si usted no busca la unidad con su esposo, usted como esposa va a ir por su lado y el esposo va a ir por el otro. Y por el medio se va a atravesar el malo. Tenga cuidado. Así ha obrado el diablo con muchos hogares en lo natural. Hogares en donde los esposos viven peleados. Y viene el gigoló. Qué bonita eres. Ese esposo no te aprecia. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, hermano. La palabra que Dios quería que esa persona obedeciera, se la dejó arrebatar por el diablo. ¿Y qué produjo? Que esa persona fuera repudiada, porque se lo llevó el malo. Porque cuando viene el malo, el diablo, viene a seducir a las personas para que le den la espalda a Cristo. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Para matar, para que no reciban la vida. Para hurtar, para que no reciba al Señor como su Salvador personal. Hurtar, matar y destruir. Y destruir, que después que usted nace, quiere estancarlo en lo espiritual. Destruir la obra de Dios en usted. No deje que el malo haga eso en usted. No lo permita. Párese firme al lado de su esposo, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Fíjense, viene el malo y se va a querer atravesar en el medio. Estamos en Mateo 13. Fíjense, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se escandaliza. Muchos, y ese es un error que han cometido muchos padres. Yo sé que el corazón de un padre quiere que su hija esté bien. Yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Pero ¿qué pasa? A veces los padres forman princesas y no futuras amas de casa. A veces la expectativa de ellas cuando se casan es que van a vivir como unas reinas. Pero a lo mejor les va a tocar comerse las verdes. Y cuando algunas no son preparadas para comerse las verdes, salen corriendo a la casa de la mamá. No lo soporto. En mi casa yo no tenía falta de nada. Mi papá me daba de todo. Ahora con él a veces ni desayunamos ni cenamos. Hermano, en las ceremonias, cuando se dice en la abundancia y en la escasez, pero pareciera que eso como que se olvida
como dice la Escritura, cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, luego se escandalizan. Cuando empiezan las personas a darle la espalda. Hermano, me habían dicho que cuando yo aceptara a Cristo, yo iba a caminar en las nubes. El mundo te va a dar la espalda. Ahora no me quieren contratar. Antes en el trabajo me querían. Yo era la más popular. Pero desde que acepté al Señor, ahora todos me dan la espalda. Ahora dicen, ahí viene el evangélico, la evangélica esa. Mi familia está en contra mío. Mi esposo se puso en contra mío. Mi esposa ahora se puso en mi contra. Pero ¿qué pasa? Yo antes me llevaba bien con mi familia, ahora mi familia no me entiende. Dicen que ahora no, porque eso era antes. Ahora eres evangélico. Hermano, ¿se dan cuenta todas las cosas que puede hacer que usted no reciba el Espíritu Santo? Usted va a ser probado, acuérdense. Usted va a ser probado. Viene la impregnación. Y ahora el diablo lo que va a procurar es que usted aborte. Hermano. El diablo ahora empieza a lanzar de todo para ver si usted se autoinduce el aborto. Hermano, qué palabras más fuertes. En su familia le van a dar la espalda. Su esposo le va a dar la espalda. Su esposa le va a dar la espalda. Sus hijos le van a dar la espalda. Sus padres le van a dar la espalda. Sus amigos, sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, aún en la iglesia pudieran darle la espalda a usted por hacer la voluntad de Dios. Pero hermano, no se deje arrancar la semilla de Dios, la simiente de Dios, la palabra impregnada, ungida por el Espíritu en su corazón. Deje que crezca. No la vaya a tirar en pedregales. No. Siémbrela en el terreno fértil de su corazón para que dé un hermoso fruto. No se deje escandalizar. Usted no está sola, usted no está solo. Obedezca a su esposo. Si tiene que pasar por un proceso de recién casado, hágalo con amor, con gozo. Hermano, yo pensaba que iba a vivir en un palacio. Pero manténgase fiel con su esposo en la humildad. Ámelo, construyan ese hogar como ese ejemplo que dio el profeta en el mensaje escogiendo una novia. Vivían en un vagón abandonado de ferrocarril, de un tren. Imagínense, ni siquiera eran 4 latas de zinc, era un vagón abandonado. Pero el hermano Branham dice, vivían felices. Hermano, juntos estaban construyendo un hogar. Hermano, así nosotros, Dios quiere que construyamos un hogar. Nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, quiere que seamos fieles. Quiere que nos quedemos al lado de la palabra. Deje que Dios se encargue de lo demás. Obedezcamos a Cristo. Hermano, el tiempo increíble. El que fue sembrado en espinas es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermano, no permita que las cosas del mundo, el trabajo, los estudios, le impidan a usted consagrarse. Eso le decía yo a un joven. Dios demanda un compromiso de nosotros, una decisión de obedecer
y ser fiel a Cristo. Dios está esperando eso. Eso es lo que espera un esposo de su esposa, hermano. Dios espera eso de su esposa. Que cuando llega a la casa esté allí atendiéndolo, construyendo juntos un hogar. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega su esposa anda por allí. No la encuentra en su lugar, hermano. Los afanes van a ahogar. No va a hacer que sea fértil esa mujer y que dé a luz a Cristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, recibe la revelación. Y el que lleva fruto, o sea, que da a Cristo, que recibe el Espíritu Santo, y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Hermano, el que recibe la palabra, ese lo oye, recibe la palabra al que Dios envió y da el fruto y tiene a su hijo. Pero ¿qué si usted no quiere ocupar su lugar como esposa? No ha asumido un compromiso con su esposa, con su esposo. No quiere serle fiel a su esposo. No le quiere dar un hijo a su esposo. Hermano, examinémonos en esta hora. Estamos tomando el diagnóstico del por qué muchos no reciben el Espíritu Santo. Hágase un examen. Estas palabras se aplican a nuestra vida espiritual y es nuestro deber examinarnos para saber si en nosotros realmente nuestro compromiso, cuando le dijimos sí a nuestro Señor Jesucristo, era un sí serio, de compromiso, inquebrantable, irrompible, porque vamos a ser probados. Lo acabamos de leer en Mateo 13. Pero aquel que perseverare hasta el fin, aquel que recibe el reproche del mundo y se mantiene fiel a Cristo, aquel que rechaza al malo con sus insinuaciones, aquel que pone su trabajo y sus proyectos personales a un segundo y tercer lugar, colocando a Cristo la prioridad de su esposo de primero, ese es el que recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Pero es su decisión. Examinémonos en esta hora. Consideremos nuestros caminos delante de la palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, qué hermosa palabra la que tú nos das, Señor. Cómo estas palabras se conectan por el Espíritu y es la demanda para este tiempo, para nosotros. Cómo este tiempo tan moderno, las mujeres han abandonado su lugar como esposas y esa influencia nos rodea. Y si no vigilamos, eso puede condicionar no solamente nuestra actitud en nuestra vida personal, sino que sería algo terrible, también influye en nuestra relación contigo, Señor. ¿Qué es lo que impediría que muchos no reciban el Espíritu Santo? Porque hemos rechazado la impregnación del Espíritu. Pero en esta hora, Señor, aquellos que están escuchando y que deseamos hacer la voluntad del Señor, tú nos perdones. Así como tú nos redimiste, nos compraste, porque estamos en el mundo lleno de maldad, así en esta hora, Señor, tú nos perdones nuestras faltas y puedan haber reconciliaciones matrimoniales en esta hora, decisiones para la gloria de tu nombre, compromisos para recibir tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, porque cuando tú nos das la palabra para el tiempo presente, te estamos recibiendo a ti. Ayúdanos, Señor, a discernir la voz del Espíritu Santo en este tiempo y a obedecer tu palabra.
te damos las gracias en el nombre de nuestro amado esposo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Les invitamos para mañana a las 6 a otro mensaje del Espíritu para usted y para mí. El Señor quiere hablarnos y quiere fundamentar nuestra vida de unión con Cristo. Y todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y los sábados a las 2, el cierre de los cultos de oración que se transmiten por la radio Ebenecer Online, y los domingos a las 9 de la mañana el culto con la iglesia. Recuerden, no es su obra, no es lo que a usted le parece que debe hacer para Dios, es hacer la obra de Dios. Allí está el secreto para recibir el Espíritu Santo. Allí está el secreto para recibir la bendición de Dios. Que creamos al que Dios envía con la palabra para este tiempo, que nos va a llevar a obedecer a Cristo. Su discernimiento espiritual por la palabra, si usted tiene a Dios y ha recibido a Dios y la influencia del Espíritu Santo está sobre usted, lo va a llevar a identificar la voz de Dios. Pero recuerden, es su decisión, es nuestra decisión si obedecemos o no obedecemos a Cristo. Antes, en esta hora, parémonos y aceptemos la palabra que Dios tiene para nosotros, para que podamos engendrar a nuestro Señor Jesucristo. Recibamos a Cristo, alineémonos con Dios, discernamos la voz del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.